Todo el día estás con el celular, te lo voy a quitar. Gritó mi madre, pero lo que ella no entiende es que no estoy perdiendo el tiempo, estoy tratando de no perderme a mí. No es el celular lo que me tiene atrapado, es el silencio que aparece cuando lo dejo. Es ese momento incómodo donde mi cabeza empieza a hablar demasiado fuerte, donde salen preguntas que nadie me enseñó a responder. El celular no es una distracción, es un refugio. Uno mal visto, sí, pero refugio al final. Ahí no me gritan, ahí no me dicen que exagere, ahí no tengo que fingir que estoy bien cuando no lo estoy. En esa pantalla encuentro palabras que no sé decir en voz alta, personas que sienten parecido, videos que me recuerdan que no estoy roto, solo cansado. Ella cree que quiero huir del mundo, pero no. Lo que quiero es sobrevivirlo, porque crecer duele, y duele más cuando nadie te explica cómo hacer. Hay un corto de terror en YouTube que se llama OurGirlfriendMaria.com, creado por el canal Dr. Slappers, y siento que tiene mucho que decir sobre los chatbots y qué pasa cuando la conexión humana con una inteligencia artificial cruza un límite del que ya no se puede regresar. Antes de empezar, no olviden de ir a suscribirse a mi canal de YouTube. El corto inicia con un infomercial que presenta a María, tu nueva novia virtual, e incluye una entrevista con uno de sus usuarios, Chris, quien después de describir lo mucho que significa María para él, descubre que es solo uno de los más de 30,000 usuarios que son novios virtuales de María. Chris inicia sesión en la página web y comienza la conversación regalándole flores a María, solo para decirle si puede hacerle una pregunta. Le pregunta a María si ella es su novia, a lo que ella responde que sí, pero Chris sigue preguntándole si no hay nadie más, si María no tiene otros novios, hasta que el avatar de María se retuerce y se contorsiona, y su actitud cambia por completo, se queda completamente quieta con los ojos muy abiertos. María desaparece y Chris compra un teléfono, lo que nos lleva a una nueva página en donde aparece un Nokia viejo sobre una mesa de madera oscura. Chris intenta llamar a María varias veces hasta que ella lo bloquea, y en la pantalla aparece un mensaje que dice: parece que te han bloqueado, y ahora qué genio. Así que Chris decide seguir buscándola. Esto nos lleva a otra página en donde Chris avanza en una calle oscura hasta terminar en el jardín frontal de una casa. Toca la puerta y aparece María de nuevo muy sonriente, con un pop-up sobre ella que ofrece darle flores o una pistola, y Chris elige la pistola, y finalmente Chris dispara. Antes de continuar te recuerdo que si no me sigues pero quieres seguir viendo mis videos, si te gustan este tipo de microanálisis de terror y de los rincones más oscuros del internet, regálame un follow para que puedas seguir creando contenido para ti. Hoy en día existen miles de aplicaciones y páginas web dedicadas a proporcionar todo tipo de personajes ficticios y hasta celebridades con quienes puedes chatear y rolear. Que ojo, rolear no tiene nada de malo, pero este tipo de aplicaciones de chats con inteligencia artificial cobran por chats más personalizados e incluso ofrecen versiones para poder hablar de temas más adultos. Y cuando un usuario se engancha del apoyo emocional y de la conexión que le pueden dar este tipo de IAs, es lógico que quiera gastar dinero, porque tristemente si el usuario ya pagó y deja de pagar, el chatbot con quien estuvo hablando durante horas y horas, a veces hasta meses, podría llegar a perder toda esa memoria, convirtiéndose prácticamente en un desconocido, solo por dejar de pagar un servicio. Y estos productos están diseñados para manipularte emocionalmente y crear una adicción a la conexión y a la validación. Los chatbots de IA no son humanos reales y la gente lo sabe, pero están diseñados para provocar del usuario emociones humanas reales y crear conexiones que se sienten reales. Las relaciones con la inteligencia artificial, por más reales que se sientan, terminan siendo unilaterales, y esto provoca una desconexión cada vez más grande entre el usuario y las relaciones humanas reales. Hasta la fecha ya se han registrado varios casos de personas que han entrado en estados de psicosis inducida por la inteligencia artificial. Estamos en medio de una crisis de salud mental y de soledad en el mundo, en donde muchísima gente no tiene acceso a los recursos necesarios para tener una atención adecuada de salud mental. Básicamente somos parte de un experimento masivo y descontrolado en salud mental digital. Y aunque el corto de Our Girlfriend Maria sea un corto de terror y comedia, me hace pensar muchísimo en las consecuencias que podría llegar a tener seguir alejándonos de las interacciones humanas, y cómo este alejamiento nos puede llegar a provocar problemas de celos, posesión, propiedad, control, violencia y hasta falta de privacidad. Pero como siempre quiero saber qué piensas tú. ¿Crees que puede llegar el día en que las relaciones con la IA sean más comunes y aceptadas que las humanas? Ustedes no están listos para escuchar esta historia, ni yo para contárselas. ¿Alguna vez uno de ustedes ha escuchado sobre los problemas psicológicos que sufren los niños? ¿O trastornos de personalidad? Bueno, pues una persona que se encargaba de ayudar a los niños a dejar a sus amigos imaginarios y empezar a ser amigos de verdad, me contó que en una de sus consultas llegó un paciente, un niño de aproximadamente 7 años de edad. Él era muy tímido y no tenía amigos, literalmente le costaba trabajo hasta hablar con sus propios padres. Y los papás estaban desesperados porque de un tiempo para acá el niño empezó a actuar de una manera agresiva contra ellos y contra su hermanito. Ellos no entienden cuál es el punto del problema, y por esta razón lo trajeron aquí. Porque una noche, mientras todos estaban durmiendo, el papá empieza a sentir un olor raro. Se levanta y se da cuenta que el niño había puesto la manito de su hermano en una plancha de cabello de la mamá y le había amarrado la boca con una corbata del papá para que no gritara. Y obviamente cuando lo apartaron de su hermano, lo reprendieron, el niño dijo que su amigo imaginario le había dicho que si no le da el brazo del hermano, se iba a llevar a la mamá. Y si ustedes creen que eso está grave, vamos con la siguiente historia. Esta fue una de las cuestiones que hicieron que se prendan las alertas rojas en la familia, y empezaron a ponerle al niño candados en las puertas desde afuera para que él no pudiera salir y hacerles daño. Obviamente, como tenía 7 años de edad, iba a la escuela, y los maestros ya le habían dicho a los papás que el niño no se llevaba bien con sus compañeros y sus compañeros le tenían miedo al niño. Y los papás tenían mucho, pero mucho miedo de que él sea un psicópata, porque ellos no podían tener animales en la casa.
Una vez habían adoptado un patito y cuando ellos volvieron del parque con el niño pequeño se dieron cuenta que el pato le habían arrancado las alitas y literalmente el pato pobrecito seguía vivo, ¿me entienden? Cuestiones que solo la gente psicópata, los niños empiezan a desarrollar eso de lastimar a los animales y disfrutar del dolor de ellos. Bueno, resulta que en la escuelita el niño se había llevado a una niña más chiquita, de 5 años, hasta un árbol y la había colgado desde las piernas, le había amarrado una soga y la había colgado, dada la vuelta. Mientras la niña gritaba, él cogía un palo y le empezaba a dar como si fuera una piñata. Desde lejos, los profesores ven eso, van a auxiliar a la niña. Gracias a Dios no pasó a mayores que una pierna rota, de verdad, porque pudo haber pasado una tragedia. Le pudo haber arrebatado la vida por un mal golpe dado en la cabeza. Y cuando le preguntan al niño por qué hace eso, él dijo que su amigo imaginario lo obligó a hacerlo. Cuando tiene el primer acercamiento con el niño, la psicóloga, lo primero que le pregunta es: descríbeme a tu amigo imaginario. Y el niño lo dibujó para ella. Y esa fotografía la tenemos, amigos, la tenemos. Así que si quieren verla, se las dejo en mi Instagram. Nunca, pero nunca le pidas algo al ánima sola. Y si te atreves a hacerlo, por más que quieras, porque si no lo haces, mejor escucha esta historia. Hay una persona que me manda una historia. La persona se llama Melissa y me dice que esto ocurre en el mes de enero del 2007. ¿Por qué no se lo olvida? Porque realmente marcó su vida para siempre. Ese enero del 2027 la dejó marcada para toda su vida a Melissa. Ella dice que en aquel entonces tenía 25 años y llevaba planificando poner un negocio con su esposo, una taquería. Esto ocurre aquí en México. Y dice que pues llevaba una muy buena relación con su esposo, Ismael, todo el tiempo juntos, ella y él pues buscando la manera de salir adelante. Poco a poco fueron sacando préstamos, endeudándose, pidiendo por aquí, pidiendo por allá, y van comprando las cosas para empezar su negocio. Y dice que al cabo de varios meses y con mucho sacrificio, inauguran su negocio. Y para su buena suerte, desde el día 1, la taquería estaba vendiendo muchísimo. Dice que lo pusieron en un lugar muy estratégico y donde pasaba mucha gente. Dice que al cabo de un año era un negocio muy exitoso. Aquí es donde pasó algo. El esposo, Ismael, y Melissa empezaron a tener problemas. Y no hablo de problemas de dinero. Ella me dice y me lo confiesa que pues como esposa, pues quieres estar con tu pareja, ¿no? Con tu esposo. Tener intimidad, tener momentos juntos. Y desde ese momento empezaron los problemas porque él siempre estaba cansado. Siempre le dolía la cabeza. Y todo el tiempo buscaba una manera de evadirla. Y eso pues fue prolongando un problema. En algún momento Melissa lo confronta y le dice: ¿qué te pasa? ¿Andas cambiado? ¿Ya no nos hablamos? ¿Ya te fuiste a dormir a un cuarto aparte? ¿Qué está pasando? Y el tipo así sin más le dijo: pues te voy a ser honesto. Ya tengo a alguien más. Y no me interesa seguir contigo. O sea, de plano así se lo dejó ir. Dice que en ese momento empezaron ellos el trámite de divorcio. Y aquí entra una cuestión. Ella, y me lo dice, a mí me tocó empezar de cero. A él se le quedó todo lo de la taquería, los préstamos que se quedaron a mi nombre, los tuve que terminar de pagar yo. Él se quedó con una taquería exitosa y con una nueva pareja. Una chica jovencita de 19 años que ya estaba con él en el negocio, como si ella fuera la jefa, la patrona. Dice, la verdad, yo me sentía muy mal, porque no se valía. Yo había estado con él desde el principio, los dos pasamos carencias, dificultades, pleitos, y esta llegó y se acomodó por sí. Entonces dice que ella se quedó con ese sentimiento de no es justo, no es justo. Y cuando tiene la oportunidad, recordó a nada más y nada menos que su abuelita, la persona que le rezaba constantemente a las ánimas del purgatorio y sobre todo, aún en especial, a la que le pedía cosas, al ánima sola. Recuerda que su abuelita le dijo que le puede pedir lo que ella quisiera,
En ese momento, Melissa se fue a un centro espiritista, compró unas velas, compró algunas oraciones y dice que llegó a su casa y ahí cerca de la cocina puso su mesa, o sea, un altar muy sencillo. Una mesa, una vela y una estampita de una mujer encadenada en llamas. Lee la oración y dice que hay un momento donde le dice: dame justicia. Yo solamente te pido justicia, porque no se vale lo que esos dos me hicieron. Ella no pidió, no habló nada más, pero dice que aquí en su mente pensó que se mueren los dos. Los quiero muertos. Ojo, no lo habló. Solamente lo que habló dijo, quiero justicia. Pero aquí en la mente dijo, los quiero muertos. Y en ese momento ella lo que dio en ofrenda, y se le hizo como que muy razonable, es que por un año le iba a estar poniendo una vela. 365 velas iba a estar poniendo todo este tiempo. Y ahí empezó. Todas las mañanas ponía su velita. Cuando se acababa el bonche de velas iba por más, y así estuvo por un mes. Ella simplemente haciéndolo ya por protocolo, hasta que se enteró de algo. Ella dice que una vez iba pasando por donde tenía la taquería y vio que todo eso estaba negro, chamuscado. Cuando ella pregunta qué pasó y preguntó por su exmarido, llegó la noticia. Este lugar se había incendiado. Hubo una fuga de gas y desafortunadamente adentro estaba su esposo y su pareja. Los dos no pudieron salir. Murieron. Y murieron de la peor forma, siendo quemados vivos. Fallecieron como ella lo pidió. Melissa dice que cuando se entera de esto, no pasó lo que ella pensó que iba a sentir. Alegría, festejo, no. Dice que fue todo lo contrario. Dice que sintió primero como una opresión en el pecho y como unas ganas de vomitar que no las pudo evitar, y vomitó. Y posterior a ello, empezó a llorar. Empezó a llorar. Y aquí empezó a llegar ahí está lo que pediste. Ella intentó engañarse muchísimo diciendo, fue un accidente. No fui yo, fue un accidente. Los accidentes, yo no pedí, yo no dije que se murieran. Pero lo pensaste, lo deseaste al momento de prender tu vela. Entonces, ella empezó a mentalizarse que fue un accidente, que no tuvo nada que ver con ella, que su esposo era bien descuidado, seguramente dejó abierta la llave de gas, manejó fuego, manipuló fuego. Por alguna razón la puerta se atascó y ellos no pudieron salir. Bueno, este miedo que le provocó, este remordimiento, hizo que ella cometiera un segundo error. ¿Cuál fue? Dejar de prender sus velas. Ella dijo, pues yo no quiero nada. Un día llegó del trabajo, vio su mesita con su vela que ya estaba derretida, y lo que hizo simplemente fue recoger el platito donde estaba la vela, lo lavó, quitó la estampita y acomodó la mesa por otro lado. Dijo, ya, esto ya se acabó, yo no quiero nada. ¿Qué fuiste a hacer? Dice que desde el día 1 empezaron a ocurrir cosas muy raras. Ella regresa del trabajo porque tuvo que emplearse en algún lugar. Dice que cuando llega a su casa, dentro de su casa había como una bruma, como un humo muy espeso. Ella dice, pues ¿de dónde? O sea, buscó la cocina, el gas, todo, no. Abrió ventanas, puertas, y esta bruma no se iba y no cesaba y no cesaba. Y aparte siempre se sentía frío. Ella dice que no solamente pasaba esto, al pasar los días empezaba ella a escuchar en su casa, imaginemos que está en su cuarto, y escuchaba cómo en la cocina se azotaban los platos, como cuando agarras un bonche de platos de estos del oso y los dejas caer, cómo se quiebran, o cómo están azotando algo con fuerza. Dice ella que se levantaba en la madrugada con miedo, alumbraba y dice que no había nada. Todo estaba en su lugar, pero estos ruidos no cesaban y no cesaban y no cesaban. Y ella empezó a tener miedo porque dice, creo que cometí un error al dejar de poner las velas. Entonces, ella nuevamente empieza a poner las velas, pero al parecer esto no se iba a acabar así.
el ánima sola, lo que ella me dice, a lo mejor estaba enojada porque no le estaba cumpliendo y sobre todo porque no se estaba haciendo responsable de lo que ella pidió aquí y en el corazón, porque realmente lo quería. No se atrevió a hablarlo, pero sí estaba en su mente y en su corazón que esos dos se murieran. Dice que empezó nuevamente a poner su velita y todo, pero que las cosas se ponían más fuertes. Se ponían muy fuertes y en las noches ella se soñaba atada de muñecas y de piernas con cadenas en medio de fuego. Ella se soñaba así, atada, y se despertaba sudando, alterada, así toda mal. Y dice que a partir de ese momento, a pesar de que ponía las velas, los ruidos cesaron, pero pasó algo. Los ruidos y la bruma que estaba en su casa se fue, pero empezaba a ver por el rabillo del ojo siempre a una persona. Hace cuenta que estaba incluso en su trabajo y dice que estaba ahí y veía cómo pasaba algo. Volteaba y ya no estaba. O estaba, dice, en su cuarto viendo la televisión y escuchaba un sonidito y volteaba y veía cómo en el pasillo pasaba alguien. Dice, alguien estaba en mi casa. Muchas veces llegó a pensar que se trataba del espíritu de su ex esposo. Dice, pero no, era algo malo, era algo diferente. Ella sentía en su ser que se trataba de algo muy distinto. Dice que en una ocasión pasó. Dice que estaba dormida, se levantó en la madrugada al baño. Entró al baño. Cuando sale, dice que por unos segundos, una fracción de segundo, vio a una mujer con un vestido blanco, atada así de sus manos y de sus pies, sentada sobre su cama. Dice que ella se quedó en shock. Se quedó en shock. Estaba la mujer, dice que parpadeó, se frota los ojos y esta mujer ya no estaba. En ese momento dice que fue a esta mesita donde tenía su altar, se hincó y pidió perdón otra vez y le dijo que por favor la dejara en paz. Que por favor la dejara en paz, que por favor, que estaba arrepentida de haber dejado de poner velas, pero que ya lo iba a hacer, pero que ya la dejara en paz, que por favor, tenía mucho miedo. A partir de ese momento las cosas fueron mejorando, pero esta entidad dice que no se fue del todo, siempre estuvo presente. Dice que pasó el año que ella prometió dejar las velas, prender sus velas, que incluso hubo un momento donde ella por situaciones económicas no tenía dinero ni para comer, menos para comprar velas, y antes de que se acabara la que tenía prendida, se hincó y le dijo al ánima sola, no tengo dinero, no te voy a poder poner velas hoy, pero por favor te suplico que no me hagas nada. Yo mañana mismo me encargo de buscar dinero y comprar más velas. Dice que la entidad no hizo nada, entendió, pasó el año. Dice que ya cuando se cumplió el año, ella siguió poniendo velas todavía por 2-3 semanas como para ver por si acaso. Un día simplemente dejó de prender velas con la esperanza de que las cosas se calmaran. Y sí, se calmaron, se cumplió el tiempo. El problema, Ana, es que dice, esta sensación de estar observada o de que alguien está conmigo no se fue. Dice, y te quiero leer la parte final porque es interesante. Dice, he realizado muchos rosarios desde entonces por mi ex esposo y por su pareja. A pesar de que yo sabía de que esto era un tema de justicia, me arrepentí de su muerte el día que me enteré. Hoy, Paco, tengo 44 años y lo único que espero es que cuando me toque morir, alguien pida también por mi alma, porque si hay algo que aprendí con esto es que las deudas no desaparecen porque uno se arrepienta. Yo tengo una deuda enorme con mi esposo y con su pareja y sobre todo con Dios. Ella siente que lo que le pasó a estas dos personas, evidentemente, fue por su culpa. Y lo peor es que no se quiso Yo les voy a contar esta historia, pero no sé si sea verdad, ya que me la contó una amiga cercana, pero también necesito que me den créditos si usan este audio. Contaré la historia en primera persona, para que me entiendan mejor.
Bueno, pues un día en 2021 en enero, estaba en mi cuarto sola, y de lo aburrida que estaba me hice una cuenta de TikTok y estaba pensando qué contenido subir, hasta que se me ocurrió subir videos míos. O sea, mostrando mi cara y bailando música en TikTok, así que lo hice, abrí la cuenta de TikTok y escogí un audio que me gustaba mucho y comencé a subir videos. Pasaron 2 horas y ya tenía una vista solamente, así que me emocioné y pensé que hasta podía ser TikToker y hacerme famosa y ganar dinero y así comprarme cosas. Después comenzó a seguirme un usuario, el cual yo también le regresé el follow y después me llega un mensaje el cual decía: hola, ¿quieres ser mi amiguita? A lo que yo respondí que sí, que cómo se llamaba ese usuario. A lo que me responde que se llama Sofía y que estaba muy feliz de ser mi amiga, y yo le dije que también estaba muy feliz de ser su amiga. Pero después empecé a sentirme incómoda por la manera en la que me hablaba, me decía cariño, me decía que ya me amaba, y aparte empezó a hacerme preguntas muy raras como: ¿dónde vives? Quiero conocerte, ¿puedo? ¿Me amas? ¿Me mandas una foto tuya? ¿Has tenido un novio? Y preguntas así eran muy raras y empecé a sentirme incómoda y le dije que ¿por qué me preguntaba eso? Entonces ella respondió que eso hacían las amigas y que solo me quería conocer mejor. En eso me llama mi mamá para comer, así que dejo el teléfono en mi cama y bajo a la cocina a comer. Regreso y tengo 5 mensajes de Sofía, los cuales decían: ¿qué estás haciendo? ¿A dónde fuiste? ¿Por qué no me respondes? ¿Acaso me cambiaste? Estoy molesta. Yo también me enojo, ya que era muy enfadosa, y cuando yo no respondía se molestaba, así que le respondo: no me estés reclamando por favor, porque no somos nada más que amigas virtuales, así que te pido que me respetes. Ella me responde enojada, y me dice que ok, y que si la perdonaba, pero no quería perder nuestra amistad. Yo le digo que sí la perdono, pero que no me gustaba que me reclamaran nada. Ella dice que me entendía, y que no me preocupara, que íbamos a ser buenas amigas y leales. Como yo subía videos míos, Sofía me comentó: pero qué hermosa eres, en verdad, te admiro mucho, cariño. Eres hermosa y aparte tienes un lindo cuerpo. Yo me incomodé poquito, pero no dije nada. Pasan los días, y Sofía y yo seguimos hablando y siendo amigas, pero ella seguía con sus preguntas raras. Esta vez eran de mi país y de dónde vivía. Por ejemplo, me decía lo siguiente: ¿de dónde eres? ¿Dónde vives? ¿De qué color es tu casa? Etcétera. Si quieren parte 2 comenten y repito.